Hola, hola, muy buenas tardes. Les habla la licenciada Angélica Benavides. Vamos a esperar unos momentitos más para comenzar la plática del día de hoy. Un tema muy interesante para todos, por cierto. Esperamos a que se conecten. Mientras tanto, enviarle solicitud a nuestra participante de esta plática, que ustedes ya la han visto semana tras semana. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias, Angie. Qué bueno, qué bueno. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Pues también bien, aquí, pues ya sabes, con estos menesteres de la pandemia todavía, que nos impiden trabajar al 100% y que nos obliga a adaptarnos a varias cosas. Sí, exactamente. Esto de los problemas técnicos, yo batallando con el ICI, viendo que ustedes ya están en vivo y yo no me puedo conectar, pero mira, ya estamos aquí. Ya estamos aquí, que es lo importante, y pues vamos a esperar unos minutitos más. Muchos saludos a Alberto, gracias por estar con nosotros y por sintonizarnos y esperamos que esta plática pues te sea de mucha utilidad. Y Saludos, Alberto. Dinos si me escuchas bien, porque ya ves que luego manos libres te me, juega malas me pasadas. juega malas pasadas. Exactamente, pero bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a una transmisión más de esta serie de Derecho en Vivo que transmitimos todos los viernes en punto a las 4:30 de la tarde, donde tratamos de diversos tópicos del derecho. Y el día de hoy, pues bueno, como siempre, damos la bienvenida a la licenciada Erika Daniela. ¿Cómo estás, Dani? Excelente, muchas gracias. Buena tarde a todos. Buena tarde a todos. Gracias por sintonizarnos y por estar dándonos su tiempo para informarse un poquito acerca de un tema que es, la verdad, sí es muy, muy importante, que desgraciadamente, pues muchos de los centros de trabajo y de los propios trabajadores desconocen y que pues ahora con motivo precisamente de la entrada en vigor de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2018 y que ya está a partir de octubre de 2019 ya entró en vigor en una primera etapa, una segunda etapa entrará el 23 de octubre de este año y que se refiere a los factores de riesgo psicosocial, la identificación, el análisis y la prevención. Esto es súper importante porque al final de cuentas los trabajadores pues es un activo de la empresa, ¿no? Y, y muchas veces se descuida en los centros de trabajo precisamente que haya un entorno organizacional favorable, que haya una comunicación entre los trabajadores, una adecuada distribución del trabajo, jornadas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, reconocimiento precisamente al trabajo de los trabajadores, que haya esta comunicación entre trabajadores y patrones y sobre todo que haya este entorno que permita realizar de una manera favorable y de una manera saludable el desempeño del trabajo, no nada más por lo que se refiere a la cuestión física, sino también a la cuestión emocional o psicoemocional del trabajador, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, es un tema que todos deberíamos de estar atentos porque, bueno, aquel que no trabaja en un centro de trabajo, pues tiene un centro de trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante que podamos estar checando esto. Háblanos un poquito, Dani, del panorama del estrés laboral que se vive hoy en día. ¿A qué se refiere este punto? Bueno, pues sabrás que la norma 035 deviene de, pues, el TEMEC, por ejemplo, todos estos entornos internacionales en los que la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud ven que el estrés laboral es un problema mundial que ocurre en todos los centros de trabajo. Ajá, entonces, como bien tú lo mencionaste, esto incide no solo en la salud mental del trabajador, sino es un tema de salud física porque, bueno, sin pretender
abundar mucho en la parte psicológica. Cuando nosotros tenemos estrés por cualquier situación, pues no falta que ya nos duele la cabeza, que tenemos dolor de espalda o que ya nos dio colitis. Entonces, pues es una situación que puede afectar en nuestra salud y que no solamente impacta en la salud del trabajador, Andy, sino que también, ¿qué crees? Impacta en la productividad de las empresas. Porque Exacto. un trabajador que está sufriendo de riesgos psicosociales, de estrés laboral, que labora en un entorno organizacional tóxico, por así decirlo, pues va a ser un trabajador conflictivo que a lo mejor al patrón le va a generar demandas laborales, le va a generar ausentismo y eso a la larga pues se va a repercutir también en una pérdida económica para el patrón. Ajá. Entonces, viendo esta situación, las autoridades en el ámbito internacional pues recomiendan hacer un trabajo de concientización, tanto para los patrones como para los trabajadores, y establecer reglas claras para poder prevenir estos factores de riesgo psicosocial. Ajá, recordemos que la norma 035 es eminentemente preventiva. Ok, perfecto. Entonces, esto es derivado evidentemente de las cuestiones de la Organización Mundial de la Salud y obviamente las autoridades del trabajo que se dieron cuenta, identificaron que había conflictos de productividad derivados evidentemente del estrés laboral y de la desorganización o de un ambiente tóxico laboral, ¿no? Y entonces decidieron, pues bueno, realizar o enmarcar esta norma precisamente para tratar de prevenir esta clase de incidentes y con ello, evidentemente, pues aumentar la productividad y conservar la productividad de las empresas, porque una empresa cuyo factor humano pues es deficiente, pues al final es una empresa no productiva y eso pues le cuesta los bolsillos, evidentemente, de los patrones, ¿no? Entonces eso es súper importante, entonces, pues ahora sí que, como les repetí, decía al principio, si ustedes trabajan en un centro de trabajo o tienen un centro de trabajo, pues esto les interesa, no se vayan a ir, por favor. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Y siguiendo con este tema, digo, para empezar, yo creo que lo primero que tendríamos que dejar claro es qué es un factor de riesgo psicosocial. Ok, pues los podemos definir como aquellas condiciones que están presentes en el entorno laboral que pueden desencadenar situaciones de perjuiciosas de la salud física y mental, como puede ser el estrés del que ya hablamos, ¿no? Trastornos de sueño, el famoso burnout o también la adicción al trabajo. O Ok. sea, como que todas estas situaciones que son una carga mental y que nos van a producir un daño a la salud derivadas del trabajo. Ajá, porque factores de riesgo psicosocial los podemos encontrar en cualquier lado, en la familia, pero bueno, aquí nos vamos a enfocar específicamente a aquellas condiciones que son derivadas o con motivo de mi trabajo, de mi actividad laboral. Actividad, ok, perfecto. Entonces, de estos factores que nos mencionas, ¿qué dice la norma 035 respecto de estos factores? ¿Tienen alguna clasificación? ¿Hay alguna fuente, alguna cosa así? Pues mira, la norma 035 para efectos de factores de riesgo psicosocial, digamos que los va categorizando por rubros. Ajá, entonces, mira, los podemos encontrar en las condiciones de trabajo. Cuando, por ejemplo, estas son peligrosas o inseguras, pues evidentemente le van a provocar una situación de estrés o de carga mental al trabajador. También lo podemos encontrar en las cargas de trabajo cuando son excesivas, es decir, que superan las capacidades del trabajador. Por eso, de ahí la importancia de delimitar adecuadamente las cargas de trabajo, establecer los perfiles de puesto, que a lo mejor les des a tus trabajadores capacitación acerca de la correcta administración de sus tiempos y sobre todo que pongas atención en el reclutamiento y selección de tu personal para que tú sepas que esa persona es adecuada para ese puesto y no tenga una carga excesiva. Que no solo hablamos de cargas, digamos, como cuantitativas, sino que también pueden ser cargas mentales,
no solo de cantidad de trabajo, sino que ese trabajo es de mucha responsabilidad o podemos hablar de cargas contradictorias. A lo mejor yo tengo un patrón A que me da una instrucción, pero mi patrón B me da otra instrucción. Entonces, obviamente ahí me va a producir un choque, alguna cuestión de estrés y de ansiedad. Otro rubro sería la falta del control sobre el trabajo, conforme nos va indicando la norma. En el sentido de que hay trabajadores que tienen que realizar su trabajo de una manera determinada, entonces no pueden tomar decisiones, no pueden influir sobre la forma de realizar su trabajo. Entonces, pues eso nos dice la NOM que estresa a cualquiera. También nos habla de las jornadas de trabajo, cuando son excesivas o cuando a lo mejor son por turnos, pero sin tiempos adecuados de descanso. Nos habla de otro rubro, que es el liderazgo. Aquí hablando de falta de comunicación asertiva, pues lo que llamamos liderazgo tóxico, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y pues también tenemos la parte de la interferencia trabajo-familia, cuando por ejemplo nos llevamos trabajo a casa o por estar pendiente del trabajo todo el tiempo, pues eso daña la relación con nuestra familia. Y otro rubro que nos menciona es la parte de la violencia laboral, que pues muchas personas entienden esta parte de la violencia laboral como violencia física, pero hablando de la norma 035, pues nos precisa que también puede ser una situación de violencia psicológica, ¿no? Como hostigamiento, insultos verbales, malos tratos o incluso omisiones, porque ignorar a una persona también sabemos que se puede considerar como violencia. Entonces, digamos que estos son los rubros que nos acota la norma para darnos una guía o una base para ir identificando los riesgos psicosociales que pueda haber en nuestro centro laboral. Ok, entonces podríamos delimitar o, bueno, acotar esto a que todos esos factores de riesgo psicosocial serían todas estas condiciones de trabajo desfavorable, ¿no? O sea, que Ujú. intervienen en tanto en la duración de la jornada del trabajo como en la cantidad de trabajo, como no nada más la cantidad, sino también la complejidad del trabajo, como la necesidad o el puesto requiera a lo mejor de un perfil mayor y en una mala contratación se contrata un personal que no tiene el perfil adecuado, lo que va a propiciar que el trabajador pues se sobrecargue mentalmente o que interfieran estas jornadas de trabajo con trabajo en casa o que no se puedan interrumpir. Entonces, al final estaríamos hablando de malas prácticas laborales, ¿no? O sea, de cuestiones de desorganización laboral que influirían en que un trabajador desempeñe su trabajo de la mejor manera posible y de la manera más saludable posible, ¿no? Exactamente, y la norma 35 lo que te está pidiendo es que tú identifiques todas esas cuestiones para que, pues para que las prevengas o si ya el riesgo aconteció, pues pongas en marcha un plan de acción correctivo. Para corregirlas, perfecto. Ujú. Y precisamente hablando de estas cuestiones de cuál es el objetivo, pues en ese sentido, ¿qué tendrían que hacer los patrones para contrarrestar esos riesgos psicosociales? O sea, ¿cuáles son esas obligaciones que establece la norma para los patrones? Ay, mira, qué buena pregunta porque hay muchísimos mitos al respecto y los patrones se preguntan, oye, que si tengo que mandar a mis trabajadores a recibir atención psicológica o que si les tengo que dar un curso de capacitación o estoy obligado a darles coaching, ¿qué voy a hacer? Entonces, aquí les voy a explicar de manera muy puntual, les digo, sin pretender abundar en la cuestión psicológica y del estrés laboral debido a que no es la especialidad de una servidora, pero sí puntualizar en el ámbito del derecho cuáles son los documentos o las obligaciones con las que, más bien los documentos con los que tú podrías respaldar el cumplimiento de tus obligaciones a la luz de la norma 35. Entonces, primero, ¿qué te pide la norma? Que establezcas por escrito e implantes en tu centro de trabajo una política de riesgos psicosociales. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis, un poquito para aclarar cuando hablamos de centro de trabajo, porque esta norma es aplicable no solo para
empresas, porque una empresa a lo mejor puede tener un punto de venta, puede tener una planta, varias sucursales. Ajá, entonces, Ajá, no es por empresa, es para cada una de esas unidades económicas de la empresa, llámele sucursal, establecimiento, es ajá. para cada uno de ellos. Ok, Ok, bueno, ya. pero digo, antes de que avancemos y tratando de ese punto, entonces sería, evidentemente, habría que cumplir con esta norma, perdón, en cada uno de los puntos en los que se desarrolle el trabajo, tratándose, por ejemplo, de las empresas, pero tratándose, por ejemplo, de los pequeños negocios que nada más tengo un trabajador, que nada más tengo dos trabajadores, que tengo cinco trabajadores nada más, ellos también están obligados a observar esta norma. Sí, la peculiaridad de esta norma es que es obligatoria para todos los patrones, Todos. todos, así tengan un solo trabajador. A diferencia de otras normas de Secretaría del Trabajo, que son a lo mejor específicas para ciertas actividades, ¿no? Si tienes determinada maquinaria o manejas determinadas sustancias químicas, ajá, vas viendo si te aplica o no. La NOM 035 es pareja, aplica para todos los patrones desde un trabajador. Ok. Y qué bueno que me ayudas a hacer estas precisiones para ahora sí avanzar con las obligaciones que van a tener que cumplir todos los patrones por centro de trabajo, como hemos dicho. Entonces, número uno, establecer por escrito e implantar en tu centro de trabajo una política de prevención de factores de riesgo psicosocial. Ajá. Bueno, hace ratito hablamos de los factores de riesgo psicosocial y ahora me preguntarás, Dani, ¿y qué es una política de prevención de estos Exactamente. factores, ¿no? A qué se refiere como ¿Cómo, la a qué nos regulación? referimos con la política? ¿Es algo escrito? ¿Son Es, normas? O sea, ¿qué es es algo esta escrito política? y es muy sencillo. No es otra cosa más que una serie de declaración de los Ajá. principios y compromisos que tú estás dispuesto a implantar en tu centro de trabajo para prevenir los factores de riesgo psicosocial, para mejorar tu entorno organizacional y para prevenir la violencia laboral. Exactamente, Ah, son como tu declaración de compromisos, como, digamos, tu política de buenas intenciones. tu política. Y eso, por ejemplo, esta política, ¿podríamos incluirla a lo mejor en el reglamento de trabajo o podríamos incluirla a lo mejor en algún manual de trabajo o algo así? O de qué manera incluimos o puede ser por aparte? ¿Cómo la podemos presentar esta política? Pues mira, la norma 035 incluso te da un formato, te da Ah, una guía de referencia para que tú tomes ese documento en la norma y lo adaptes a tus necesidades. Que incluso tu patrón podrías tomar ese formato que te da la NOM, ponerle los datos de tu empresa y con eso ya estarías cumpliendo. Pero aquí la recomendación es adecúalo a tus necesidades, al tamaño de tu empresa y a los compromisos que de verdad tú estés dispuesto a llevar a cabo. Entonces, pues en realidad es muy sencillo, no es cosa del otro mundo la política y se puede realizar con base en esa guía que la propia norma te da. perfecto. Ok, esa es la obligación uno No, para todos los patrones, ¿sale? La segunda obligación es que tu patrón tienes que establecer un buzón de quejas para denunciar actos de violencia laboral o situaciones que sean contrarias a un entorno organizacional favorable. Ajá. Entonces, pues no me refiero a solamente poner el buzón físico de quejas y sugerencias, sino redactar un documento en el que tú establezcas cuál va a ser el mecanismo para que el trabajador pueda hacer la denuncia, ante quién la va a presentar, si a lo mejor va a ser por correo electrónico a recursos humanos, qué debe llevar esa queja, cómo se le va a dar seguimiento y si en su caso va a haber sanciones para el agresor, que ahí sí nos podemos apoyar en el reglamento interior de trabajo, donde muchas veces se pone, si el trabajador comete determinado acto de violencia laboral, pues cuál va a ser la sanción. Ajá, y sí lo podemos amarrar con nuestro buzón de de quejas qué. y Ah, denuncia. Bueno, perfecto. mucho ojo, porque a veces los patrones piensan que este buzón va a ser anónimo y no puede ser anónimo
porque si no, ¿cómo le vas a dar seguimiento y atención a esa persona que está sufriendo de violencia? Sí debe Oh, ser confidencial, o sea, no andarlo divulgando por todo el centro de trabajo, pero claro. no, ¿no? O sea, tiene que tener la característica de identificación de la persona que está interponiendo esta queja o esta denuncia o este procedimiento interno para corregir esta cuestión, ya sea de violencia o problemática que se dé dentro de la empresa, Ujú. pero no debe de hacerlo, vaya, de una manera pública, ¿no? No le vamos a estar contando a todos los compañeros de trabajo, ni a todos los directivos, ni a toda la empresa que un trabajador se quejó de alguien, ¿no? Exactamente. Ok, Bueno, la tercera. vámonos con la tercera obligación. Tienes que hacer un trabajo de difusión. En tu centro de trabajo, ¿qué vas a difundir? Pues obviamente la política y este mecanismo para la atención de quejas y denuncias, porque es muy bonito que ya las tengas por escrito, pero ¿de qué te van a servir si no le informas a los trabajadores cómo pueden hacer uso de esos mecanismos o de esas acciones que tú vas a implementar en el centro de trabajo? Asimismo, les vas a difundir cuáles son los riesgos a su salud derivados de los factores de riesgo psicosocial. Ajá, o cuáles son las afectaciones que ellos podrían sufrir Ah, a su salud, ¿no? Y digamos como que las mejores maneras de prevenirlos enfocados a esta política que tú vas a implantar. ¿Ok? Tienes que hacer un trabajo de difusión. de difusión, perfecto. ¿Y cuál Ujú. otras obligación tendrían? Ok, cuarta obligación, identificar a los trabajadores que fueron sujetos a actos traumáticos severos. ¿A qué me refiero cuando hablo de actos traumáticos severos? Pues aquellos acontecimientos que con motivo del trabajo hayan puesto en peligro la vida del trabajador o la vida de un compañero. ¿Ah? Entonces, ¿qué te pueden causar un estrés postraumático? Por ejemplo, Ah, en la ok. industria de la construcción, un derrumbe, una explosión, o pues a lo mejor se me ocurre en una empresa de seguridad privada que esté expuesta a asaltos continuos, pues Mm, ahí estamos hablando de actos traumáticos severos. Ponen en peligro mi vida o la vida de un compañero de trabajo. Eso me va a causar estrés postraumático, a lo mejor me va a causar que yo tenga trastornos de sueño, que no pueda superar ese evento, que tenga miedo constante. Esto es lo que claro. yo tengo que identificar. ¿Cómo lo voy a hacer? A través de la aplicación de un cuestionario. Ajá. Y otra vez, la norma nos da ese formato de cuestionario, nos da esa guía de referencia. Entonces podemos buscarlo en la norma, guía de referencia, cuestionario para identificar actos traumáticos severos y lo vamos a aplicar a todos nuestros trabajadores. Entonces, si nosotros detectamos que sí sufrieron un acto de esta naturaleza, un acontecimiento traumático y que tienen secuelas, la norma nos indica que los derivemos a recibir atención psicológica, pública o privada. A lo mejor puede ser con mi médico de la empresa o a su unidad médico familiar del IMSS. Nosotros Ah, cumplimos con identificar y derivarlo a que reciba la atención a que psicológica. reciba la atención. Perfecto. ¿Qué otra obligación tendrían en este sentido los patrones? Por ahí, digo, estas son, todas son obligaciones generales que tienen todos los patrones, pero por ahí hay una distinción, ¿no? Si el Sí. centro de trabajo tiene más de 16, de 16 o 15, 16 trabajadores, o incluso ya si es una empresa de más de 50 trabajadores, ¿no? Hay por ahí Ujú. dos cuestiones Sí, que nos puedes contar al respecto. sí, mira, hasta aquí hemos hablado de las obligaciones que son generales para todos los patrones, desde un trabajador. Ajá. La diferencia va a radicar en la aplicación de otros cuestionarios más. Si Ah, ok. tu centro de trabajo tiene desde 15 trabajadores, le Ujú. vas a tener que aplicar además un cuestionario para identificar factores de riesgo psicosocial. Ajá, o de todas Ah, estas condiciones inseguras en cuestión de salud mental que hablamos al principio, les tienes que aplicar un cuestionario para identificarlo. Ajá, sí, a partir ok. de 15 trabajadores. Pero si tú tienes eh, un centro de trabajo con 50 trabajadores o más, o sea, ya no solo es el formato, el cuestionario para acontecimientos traumáticos severos y el para identificar factores de riesgo psicosocial, sino también un cuestionario
acerca de el entorno organizacional favorable, ajá, que pues es un poco similar a un cuestionario de clima laboral, por así decirlo, ¿no? Para ver para tú identificar qué tan favorable o desfavorable es tu entorno organizacional. Entonces, pues la diferencia básicamente radica a partir de un trabajador, el cuestionario de identificación de actos traumáticos severos. A Ajá. partir de 15 trabajadores, ese, y además el de identificación de De riesgo riesgo psicosocial. Ajá. psicosocial. Si tienes ya 50 trabajadores, los dos anteriores, y además el cuestionario para la identificación del entorno organizacional O- favorable. ok, ¿y qué debe hacer un patrón con estos cuestionarios? ¿Hay alguna obligación? ¿Hay que llevar algún registro? ¿Qué debo de hacer yo como patrón una vez que aplique estos cuestionarios? Bueno, pues ojo, aquí es bien importante primero que se apliquen conforme a los formatos que te está marcando la norma, conforme a sus guías de referencia, porque ya están estandarizadas. Ah, Entonces ahí perfecto. la propia norma te va a indicar cómo los tienes que calificar, ajá, de acuerdo a los ítems y a la puntuación que la propia norma te va marcando. Ok, Entonces, pues no los vayan a modificar porque a lo mejor una pregunta les parece más chévere o más adecuada a su centro de trabajo, no les va a funcionar. Ok, una vez que ya hayan aplicado estos cuestionarios, evidentemente tienen que guardar el registro de las respuestas de los trabajadores, de los resultados de esos cuestionarios. Y bueno, aquí también déjame comentarte que el cuestionario de actos traumáticos severos, conforme a la norma, ese entró en vigor en octubre del año pasado. el año Entonces, pasado. ajá, o sea, ese ya los patrones lo tendrían que haber realizado. Ok, Los otros dos cuestionarios, que son el de identificación de riesgos. factores de riesgos y entorno organizacional, esos entran en vigor en octubre de este año. 23 de este año ya. Ajá, sí, porque la norma te daba como esas entradas en vigor escalonadas. Entonces, pues si no han aplicado esos cuestionarios, es momento de hacerlo, porque en octubre ya entra en vigor y ya nos podría realizar una inspección la Secretaría del Trabajo. Ok, Exactamente. entonces dijimos que ya vamos a guardar los resultados de esos cuestionarios para evidenciar que sí los aplicamos, pero pues no es solamente como que, bueno, ya tengo los resultados y ya, sino que tienes que hacer un reporte, un análisis. De hecho, pues ahí te piden que lo haga alguien especializado en la materia, como puede ser un psicólogo o una persona de recursos humanos, incluso anotando su cédula profesional en el reporte, en donde pues ya ahí te va a medir cómo andas tú en tu centro de trabajo, por ejemplo, en violencia, ¿no? Te puede decir, híjole, saliste alto en violencia. Conforme a estos cuestionarios, saliste alto en carga de trabajo, ajá, o con riesgo alto, pues. O saliste con riesgo muy alto en el reconocimiento del trabajo. O sea, como que aquí veo que no te hace falta reconocer el trabajo de tus colaboradores, ¿no? Saliste con riesgo alto en liderazgo. Ajá. O pues saliste muy bien con riesgo bajo en estos otros puntos. ¿Ok? Entonces, pues en esos rubros donde tú sales con un riesgo alto o muy alto, es donde vas a poner manos a la obra y ahora tengo que hacer un plan de acción para corregir esas situaciones. Que mi plan de acción puede ser a nivel organizacional, como empresa, pues a lo mejor poner mayor énfasis en la difusión de mi política, o puede ya llegar hasta un plano individual, ¿no? Que me están identificando a un trabajador que estuvo expuesto a los actos traumáticos y bueno, ¿esa cuál va a ser el caminito a seguir? Pues enviarlo a recibir atención psicológica. Ajá, por eso te digo, no solo es realizar los cuestionarios, sino con base en el reporte En el reporte. de los resultados, pues saber en qué estoy mal, en qué estoy bien y qué acciones voy a llevar a cabo. En este sentido, digo, me queda la duda. Una vez que ya realizamos estos cuestionarios, que ya hicimos estas evaluaciones, que evidentemente
estas evaluaciones me darán pie a adoptar medidas de control o medidas correctivas de acuerdo a los resultados y conforme sea el caso. ¿El patrón está obligado a practicar exámenes médicos y psicológicos? No está obligado a practicar exámenes médicos y psicológicos, o sea, no es como una obligación que te implante la norma. Ah, ok. Derivado de las evaluaciones, de las guías de referencia de los cuestionarios de los que hablamos, ajá, ya una vez que los califiques, cuando tú veas el resultado de trabajador por trabajador, conforme a la norma, a lo mejor te puede arrojar un trabajador que digas, este por los resultados de su evaluación, sí lo tengo que mandar a recibir atención psicológica. Ajá, Ah, pero de entrada, o sea, la norma no me obliga a que yo los tenga que mandar a recibir atención psicológica a todos. Ujú. A lo mejor yo lo quiero hacer de buena fe y es un compromiso que yo voy a establecer en mi política. Entonces lo puedo hacer, pero per se no es una obligación como tal, sino hasta derivado del cuestionario, derivado de la identificación de una situación, como la que comentábamos de que mi trabajador sufrió un acto traumático porque vio una explosión. ujú. eh, entonces ahora no puede dormir, pues está ansioso todo el tiempo, tiene miedo, tiene recuerdos persistentes. Entonces, pues ahí claramente ya se está detectando un daño a su salud mental y se le va a derivar a recibir la atención psicológica. Ah, ok, perfecto. Y digo, en ese sentido, pues bueno, ya vimos que las obligaciones del patrón, pues principalmente son, pues crear estas políticas para poder identificar cuáles son estos riesgos psicosociales y una vez evaluar evidentemente a los trabajadores al respecto y una vez evaluados, pues hacer un análisis de esas evaluaciones y crear políticas correctivas o preventivas según sea el caso, ¿no? Pero en este caso, los trabajadores también tienen obligaciones, me imagino yo. Sí, claro, porque cuando hablamos de las obligaciones del patrón, estamos hablando de derechos del trabajador, como que tiene derecho a un ambiente organizado y Laboral digno, ¿no? Ujú. sano, laboral digno, exactamente, pero a todo derecho, pues viene su correlativa obligación. Entonces, en este sentido, la norma marca que el trabajador también tiene que colaborar, es decir, llevar a cabo eh, aquellas acciones que el patrón haya implementado en su política. O, por ejemplo, si el patrón va a dar alguna capacitación, el trabajador a asistir, colaborar en esa capacitación, en cuanto a informar por escrito también al patrón el haber sufrido un acto de violencia y utilizar los mecanismos que está implementando el patrón o informar al patrón si ha sufrido un acto traumático severo. Porque los cuestionarios este de acto traumático severo se aplica cada año, los otros cuestionarios se aplican cada 2 años, pero a lo mejor es un trabajador de recién ingreso al que cuando yo apliqué los cuestionarios no le tocó. Entonces yo, patrón, ¿cómo me voy a enterar? Si Claro. no está ahí su cuestionario, pues el trabajador será quien me tenga a mí que informar. Entonces, pues prácticamente es participar en todos aquellos eventos y acciones que implemente el patrón y someterse a los análisis médicos y psicológicos a los que también el patrón lo esté canalizando. Básicamente esas serían las obligaciones Las del trabajador. obligaciones. Ok. ¿Y qué pasa si el trabajador no participa de estas obligaciones, que no rellene los cuestionarios, no participe de las actividades, no se ciña a las cuestiones de la política de identificación de prevención de riesgo psicosocial? ¿Qué pasa? Fíjate que ahí hay una cuestión muy interesante porque de hecho en otra plática hablábamos ya acerca de causales de rescisión y Rescisión de las responsabilidad para el patrón por conductas graves del trabajador. Entonces, dentro de una de esas causales, nos marca que es cuando el trabajador no quiere cumplir con cuestiones implementadas en el centro de trabajo para la salud y seguridad
del centro de trabajo. Entonces, pues esta cuestión de la identificación y la prevención de los factores de riesgo psicosocial está englobada dentro del entorno de salud y seguridad laboral. Ajá, entonces, pues yo creo que incluso la consecuencia sí podría ser hasta rescindir la relación laboral de Relación ese laboral. trabajador que no quiere, no quiere cumplir. Pues Y sí, eres, porque ajá, al final de cuentas, pues sí, el daño va a ser para su persona, pero a lo mejor si Secretaría del Trabajo viene, me hace una inspección inspección. y ve que el trabajador no quiso acatar mis políticas, no está cumpliendo, pues me va a decir, de nada sirve que las hayas implantado si no puedes hacer que las cumplan y este lugar no está siendo tan seguro, ni física ni mental como debería ser, y a quien voy a multar es a ti. Y entonces, Entonces, hablando en ese sentido de la consecuencia para el trabajador, pues sí, o sea, evidentemente dependiendo de la gravedad, sí pudiera llegar a ser la rescisión de la relación laboral. Y en el caso del patrón, ¿cuál sería la consecuencia de no cumplir con estas determinaciones de la NOM? pues como Secretaría del Trabajo es la encargada de verificar el cumplimiento de esta NOM, esta secretaría tiene facultades para multarte. Ujú. Esa sería tu sanción. O sea, como que multa. No te puedo decir que clausura, porque la Secretaría del Trabajo no tiene No tienes facultades facultad. para clausurar tu centro de trabajo, pero sí te puede multar y pues las multas pueden llegar a ser cuantiosas porque déjame decirte que la Ley Federal del Trabajo prevé que las multas son por cada irregularidad, no por norma, no por norma, sino como que por cada punto que te exige la NOM. Entonces, si tú no Ah, tienes tu política, ahí va una multa. una Si no multa, implementaste el cuestionario uno, una otra multa. multa. Si no difundiste, cacharon que no difundiste la política y los riesgos, los daños a la salud por los riesgos psicosociales, otra multa. Y así nos vamos por cada obligación. Y aparte, las multas también son a criterio de la autoridad por cada trabajador. Entonces, imagínate que por cada punto te imponen una multa mínima, hablemos de una multa de 20,000 pesos, Ok, pero que tengas 100 trabajadores en tu centro de trabajo y a la autoridad se le ocurre multarte por cada uno, multiplícalo y pues ya estamos hablando de una cantidad bastante considerable. Y pues exactamente. aquí Entonces, lo recomendable es a lo mejor vas a tener que invertir en la implantación de esta norma, pues sí, pero preferible a después tener una multa y vas a gastar mucho más en defensa jurídica y al final vas a tener que acreditar el cumplimiento de la por su- NOM porque por reincidencia, si vuelves a tener como otra visita de revisión, te van a volver a multar. exactamente. Entonces aquí pues el consejo es que aunque suene un poco oneroso tener que invertir en la implementación de esta política por el cumplimiento de la norma 035, pues es mucho más fácil y más barato en cuestión dinero, tiempo y productividad de tu empresa, pues hacer esta inversión que someterte después a posibles multas y posibles otras consecuencias derivadas, ¿no? Porque eso podría tener a lo mejor otras consecuencias en la salud del trabajador, sobre todo aquellos que han sido expuestos a cuestiones traumáticas severas, ¿no? Y en este sentido, me surge la duda, nada más para aclarar, ¿el centro de trabajo está obligado a la tarea informativa o capacitación? A la tarea informativa. O sea, Plenamente informativa, o sea, no estoy informativa. obligado como patrón a capacitar a mis empleados al respecto, a cada uno de mis empleados, nada más estoy obligado a elaborar estas políticas y Ujú. difundirlas en mi centro de trabajo a fin de que todos Exactamente. sepan cuál es el objetivo. Sí, Y sí, o sea, como que, ajá, es muy específica la norma. Te dice, tienes que establecer estos puntos y difundir, ajá, o sea, difundirla. informar. La capacitación, obviamente, no es una obligación de que, pues les voy a dar una capacitación en cuanto al estrés laboral, ¿no? Por un organismo capacitador certificado o que tenga que contratar capacitaciones súper caras.
No, no, a lo mejor yo internamente con mi equipo de trabajo puedo hacer esa capacitación, por así decirlo, esa información, esa difusión a través de las herramientas con las que yo cuente, pero obviamente recabar la evidencia de esa difusión, ajá, como puede ser a través de, se me ocurre carteles, trípticos, informativos, ¿no? Los elementos que estén al alcance de el patrón. No necesariamente tiene que contratar a una empresa de capacitación si hacia allá iba enfocada tu pregunta. Exactamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la recomendación sería, aunque la obligación, si es netamente informativa, no tiene por qué capacitar a los trabajadores al respecto, pero yo creo que por lo menos sí debería de, si es una empresa grande y si sobre todo esta Sí, empresa tiene personal de recursos humanos, pues sí capacitar a este personal de recursos humanos acerca de esta implementación para que a su vez, pues a través de esta parte de la empresa, pues se verifique el cumplimiento, ¿no? sí, Entonces, mira, es que la capacitación ya vendría dentro de las acciones preventivas o mm, correctivas que tú vas a implantar, pero la norma no te está diciendo cuáles, sino como tú como patrón, de acuerdo a las necesidades de tu empresa, las vas a determinar. Por ejemplo, a lo mejor derivado de los cuestionarios, de las guías de referencia de las que hablamos, vemos que saliste con riesgo alto en carga de trabajo. Entonces, vas a analizar, a ver qué pasó aquí, por qué estoy saliendo alto en carga de trabajo si no lo saturo tanto. Y te das cuenta que tu equipo sale con esa calificación porque no sabe administrar su tiempo. Entonces no es como que yo lo esté sobresaturando, sino que a lo mejor no se alcanza a organizar. Entonces, bueno, entonces, ¿cómo voy a manejar esto? ¿Cuál va a ser mi acción a seguir? Pues puedo darle un curso de capacitación sobre administración efectiva del tiempo, ¿no? ok, entonces sería más como en ese sentido. Como en ese Ver, sentido, como que tú eliges cuáles van a ser las herramientas de las que te vas a valer para prevenir los factores de riesgo psicosocial o si ya detectaste un riesgo latente, pues para corregirlo, ok, ¿no? entonces evidentemente, bueno, pues ya dijimos que el órgano encargado de verificar y revisar el cumplimiento de esta norma es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y en ese sentido, entonces, un patrón podría contratar a una unidad verificadora particular para revisar que efectivamente estuviera verificándose el cumplimiento de esta norma antes de tener, por ejemplo, una visita o para ver que efectivamente no haya ningún problema en el caso de que pudieran eventualmente tener alguna verificación por parte de la Secretaría del Trabajo. Sí, por supuesto, existen unidades verificadoras que van a ir a tu centro de trabajo a verificar, como su nombre lo dice, el nivel, el grado de cumplimiento que tú tengas respecto de esta norma. Y te van a emitir un dictamen al respecto que te va a durar 2 años. De esa manera, cuando venga Secretaría del Trabajo a revisarte, tú le puedes mostrar tu dictamen donde evidencias que estás cumpliendo y pues con eso ya despachas al inspector, pero no estás obligado a contratar a la unidad de verificación. Es opcional y aquí también viene otro mito porque pues las empresas creen que se pueden certificar en la Exacto. norma 035, ¿no? Que hay unidades certificadoras y eso no lo hay para que no caigan en alguna confusión. Ok, entonces no hay unidades certificadoras. La única autoridad competente al respecto para verificar fehacientemente el cumplimiento de la norma es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero yo puedo contratar a una unidad particular para que verifique el cumplimiento y me emita, sí, un certificado, pero al final de cuentas es opcional ahora sí que la autoridad aquí, para efectos, pues es evidentemente la Secretaría del Trabajo, ¿no? Y las conclusiones al respecto, antes de que vayamos ya, les decimos a todos aquellos que nos ven, muchas gracias por estar aquí. Y si tienen alguna duda o alguna preguntita, por favor, háganosla saber en los comentarios para que lo podamos resolver una vez terminadas las conclusiones. Ahora sí, conclusiones, Daniel, respecto de este tema. Pues primero que ya a sabiendas de que esta obligación va a aplicar para todos los centros de trabajo desde un empleado, pues que identifiquen el tamaño de su centro de trabajo, porque ya vimos que las obligaciones son diferenciadas dependiendo si tienes de 1 a 14 o de 15 a 49, de 50 en adelante, por los cuestionarios
se van a tener que aplicar y no se dejen sorprender por un inspector que a lo mejor te venga a exigir los 3 cuestionarios cuando tú solo tienes 10 trabajadores. ¿Ok? Claro, Que diseñen e implementen su política de prevención de riesgos psicosociales adecuada también al tamaño y a las necesidades de su empresa, plasmando ahí los compromisos que realmente ustedes van a poder cumplir. Porque como les decía, pues no se trata solamente de tener el papelito o el formato que hasta la misma norma te da de guía, sino implementarlo acorde con algo que sí vas a cumplir. Bueno, pues apliquen los cuestionarios que les correspondan, derivado de la identificación que ya realizaron de los riesgos psicosociales, del entorno organizacional en materia de violencia, lleven a cabo las acciones correctivas que sean necesarias y, bueno, pues por último, hagan una carpeta de evidencias, porque ante una inspección, ¿cómo vamos a acreditar el cumplimiento? Pues demostrándole a la autoridad a través de evidencia documental, fotográfica y lo que esté al alcance, el correcto y el adecuado cumplimiento de esta norma. perfecto. Pues bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí de algunos de los que están viéndonos el día de hoy. Les recordamos, si tienen ahorita alguna otra duda o una pregunta, por favor déjenlas en los comentarios para que la podamos resolver. A ver, nos dice Itzel, si un trabajador se le diagnostica estrés laboral, ¿qué es lo que debe hacer el patrón? Si se le diagnostica estrés Laboral. laboral, pero bueno, ahí habría que ver quién se lo diagnostica. O sea, si a lo mejor Itzel se refiere a que se lo diagnosticó Un el IMSS, médico, por ejemplo, el IMSS, ajá. sí, por ejemplo, el IMSS, pues ahí la forma de que el patrón pueda protegerse es justamente teniendo la carpeta de evidencia que yo les comenté de la difusión de estas acciones, de cuando detecto a un trabajador con ciertas características, lo estoy canalizando porque pues va a ser mi manera de evidenciar mi grado de cumplimiento. Ajá, y pues al rato que el IMSS no vaya a querer calificarlo como un riesgo de trabajo. Un riesgo de trabajo. Y digo, regresando un poquito a lo que comentábamos al principio, si esta identificación del estrés laboral se diera a través de estos cuestionarios, pues bueno, se difiere al trabajador, precisamente a la institución de salud, ya sea pública o privada, dependiendo de las prestaciones y demás que pueda tener el trabajador, para que sea atendido en la unidad médica correspondiente, ¿no? Además, acuérdate que los cuestionarios nos van a decir este estrés laboral de qué deriva. O sea, si a lo Claro, mejor deriva de violencia o deriva de un acto traumático severo o deriva de carga de trabajo, de qué claro. deriva. Entonces ya una vez que yo lo detecté, entonces ya puedo implementar en mi empresa la acción correctiva. Exactamente. Si hay alguna otra pregunta que tengan los que nos están viendo, por favor, háganosla saber en comentarios antes de que demos por finalizada la plática del día de hoy, Antes de que se nos acabe el de que se nos tiempo, acabe el tiempo, porque siempre estamos medidos de tiempo. porque En, ya esto. saben que En en una hora Instagram en vivo se corta. se corta solito. Entonces, pues creo que ya no veo ninguna pregunta al respecto. De cualquier manera, les recordamos que si tienen alguna inquietud o pregunta, nos las pueden dejar en los comentarios en el video que vamos a dejar disponible en el IGTV de la cuenta de Benavides Navarro Abogados, para que lo puedan ver y consultar cuando ustedes quieran, y por si les surge alguna duda que por el momento no nos quieran hacer llegar o no puedan hacernos llegar, pues nos las pueden dejar en comentarios, o también nos pueden contactar a través de cualquiera de nuestras redes sociales o a través de nuestra página de internet www.benavidesnavarro.com, para que nos dejen ahí también cualquier inquietud, comentario, recomendación o lo que sea que ustedes nos quieran decir. Es bienvenido para nosotros. Pues creo que ya no habiendo más que resaltar al respecto, muy interesante la plática, muy importante.
es algo que debemos de tener en cuenta precisamente para lograr una mejor productividad laboral, porque como bien decimos, ¿no? Al final los trabajadores son el activo humano de tu empresa y si el trabajador no rinde o no funciona como debe de ser, pues la productividad de tu empresa decae, ¿no? Y precisamente en ese sentido, pues van estas políticas de corrección y prevención, principalmente prevención. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos ustedes. Gracias por su tiempo. Nos vemos dentro de 8 días, el próximo viernes, en punto a las 4:30 de la tarde, con otra transmisión de Derecho en Vivo. Cuídense, que tengan buena tarde. Hasta luego. Bye.